Saludarle, muy buenos días, saludar al pueblo de Pastaza también y de cierta manera ir al punto. Mire, más que inconsistencias en la construcción de la infraestructura, de lo que significa el hospital, entre comillas, no es una tamaña irresponsabilidad, primariamente de la empresa MacIver, quienes desde el año 2011, luego de haber sido declarada en emergencia el área de la salud, y que aquí en Pastaza se determinó la construcción de esta infraestructura hospitalaria por un monto de alrededor de 33.5 millones inicialmente, hasta la presente fecha del año 2011 al año 2023, estamos hablando de 11 años, en las cuales no se ha hecho la entrega de recepción definitiva, es decir, han incumplido a cabalidad esta empresa MacIver, y esa irresponsabilidad no podemos pagar los pastacenses. Es por ello que hoy que se continúa, no es que hemos retomado, se continúa con el proceso de fiscalización. Hay dos escenarios que realmente han molestado ya, y creo que los ciudadanos no podemos esperar más, porque el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad que contrata, el Ministerio de Salud Pública, la entidad que contrata a esta empresa MacIver, ¿sí?, pues debía hace años haberles hecho cumplir. ¿Qué es lo que están buscando a la presente fecha? A la irresponsabilidad de MacIver no se les puede premiar, con lo que ellos están buscando un tema de conciliación ante las entidades pertinentes para supuestamente tratar de identificar la problemática que hasta hoy está presentada. Porque si vamos a ese escenario, que es lo que estamos exigiendo luego de la reunión del 1 de febrero con el señor ministro, nos reunimos del señor ministro, el comité para la autogestión del Hospital Puyo, que lo lidera el licenciado Mario Gómez, y también todos quienes en este caso son parte de la misma, incluido el señor gobernador allá en la capital, una gran predisposición, una gran apertura por parte del ministro, así es, pero aquí es ir al grano. Y en ese escenario, pues se comprometió el conformar una comisión ciudadana que paralelamente a y miren, ojo, y hay que ver quién gasta esos recursos, a una contratación de consultoría, ¿sí?, debe establecerse efectivamente cuál es la realidad técnica de todo lo que significan los términos de referencia de ese tiempo a la presente fecha y qué es lo que está faltando en el Hospital Puyo. Prácticamente sigue faltando todo, porque si hablamos de que hay infraestructura, partiendo de lo principal, que hay infraestructura, que realmente existen hundimientos, que existen roturas, que existen, no sé si se acuerdan en un momento los famosos tanques de agua potable, que tenían no solamente las roturas, sino existían unas grietas, ¿no? Esto es peor, ¿no? Y todo esto es parte primaria para que esa infraestructura hospitalaria realmente siga dando mucho que desear. Y en algunas de las edificaciones, es decir, en la infraestructura interna, existen goteras, existen de la misma manera filtraciones que han afectado toda la infraestructura, el equipamiento y obviamente las condiciones. Y ojo que una de las salas incluso nunca ha funcionado. Entonces, toda esta irresponsabilidad no puede ser premiada en una conciliación o en un acuerdo. Y hoy, entre gallos y medianoche, que convoca a MacIver a ser recibidos ellos unilateralmente para que puedan ser ellos los que caminan, constaten, verifiquen, es decir, no pueden ser juez y parte. Entonces, esa molestia que nos ha generado a nosotros también la hemos hecho saber al señor ministro, en el caso particular a través del señor asesor, y en estos días que estamos remitiendo una documentación, más allá de la molestia, es de insistir en esta fiscalización que debe ser verdadera y que realmente esta empresa irresponsable deba pagar hasta el último centavo. Y más que hasta el último centavo, netamente cumplir con lo que establece el mismo contrato y los términos de referencia que constan en el mismo, para que nosotros podamos tener una infraestructura hospitalaria. Mire, yéndonos a ciencia cierta, esta infraestructura y este hospital ni siquiera debería estar funcionando. Está funcionando parcialmente. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes tienen la responsabilidad de dar los permisos de funcionamiento, de verificar que la infraestructura, las condiciones, el equipamiento y demás cumpla a cabalidad? Obviamente, lo tenemos aquí. Y ahí vamos a ver cuál es el irresponsable adicionalmente a la Contraloría General del Estado, que ha incumplido también su propósito. Y ahí sí me quedan mis serias dudas, en las cuales posiblemente por debajo de la mesa hicieron sus acuerdos y compromisos
afectando obviamente a la política pública y afectando el área de la salud, un área muy sensible en nuestra provincia, y que a la presente fecha prácticamente, espero que no sea así, porque el día de mañana que estoy en Quito voy a ingresar el documento para verificar el informe final. Oiga, Salomón, no puede ser justo que en esta irresponsabilidad de alrededor de 11 años no haya responsables de todo esto, y que hoy se busque llegar a una conciliación con esta empresa irresponsable para decir aquí no ha pasado nada, aquí hemos subsanado, aquí hemos arreglado, aquí hemos dado nuestra manito de gato y allá arréglense como ustedes quieran o puedan. Así no son las cosas. A ver, eso se refiere al trámite que seguramente está dándose en este momento entre el Ministerio de Salud y la empresa MacIver, pues. Así es. Entonces, ¿eso hay que pararlo o qué? No, es que se debe seguir. Aquí hay una posición inicial que se lo estuvo manejando desde la gerencia del Hospital Puyo en solicitar una terminación unilateral del contrato. ¿Qué significa eso? Declarar incumplidos a estos irresponsables de MacIver, ¿sí? Y con ello ellos deben pagar todas las garantías que están establecidas en el mismo contrato. Entonces, ellos, para no ser declarados contratistas incumplidos, han llegado a otras instancias. Para ellos les sirve la ley, ahí sí les sirven las instituciones y los órganos de control, sobre los cuales han estado deambulando y buscando arreglos para que no sean sancionados. Ahí está el punto. Justamente Mario Gómez nos decía que la Contraloría ha desvanecido. Espero que no sea así. Ojo, Salmón. Y todavía, bueno, eso nos dijo aquí. Oye, claro, y esperemos que no sea así, porque se supone que la Contraloría ha desvanecido. O sea, sería algo inaudito. Y esto tenemos que generar una tendencia nacional de irresponsabilidad mientras no se cumpla a cabalidad un contrato de 11 años, Salomón. Pues es algo inaudito que nosotros podamos seguir esperando tanta irresponsabilidad durante más años o más tiempo. Eso significaría que la corrupción tiene fecha de caducidad. Exactamente, hacen y deshacen con los recursos que, ojo, se les dio recursos por adelantado. Esta empresa, ¿sabe qué porcentaje recibió de los 33.5 millones, Salomón? El 95%. Al iniciar la obra. Llegó hasta el 95%, arrancó con un porcentaje inicial, pero en el corto tiempo ellos ya se les canceló alrededor del 95%, así falta alrededor de $1 millón o más, ¿no? Y miren, y en esa irresponsabilidad altísima, aquí muy claro, que para emergencia, ¿qué les dicen? Tenga los recursos, ¿no es cierto? Usted sabe cómo es el sistema de contratación a través de la emergencia, llave en mano. Oiga, si usted va a construir su casa y dice, a ver, tenga sus $50,000 o $100,000, usted me entrega tal cual están las especificaciones técnicas y demás, y usted ¿qué es lo que espera? Recibir su casa para que sea habitada. Nunca hubo cumplimiento. Nunca hubo cumplimiento. Lo que sí hubo cumplimiento es en el pago, pues. No hubo cumplimiento en lo que es la entrega de un hospital en condiciones en las cuales al menos estaban contempladas en el contrato. Entonces, hoy se quiere seguir viéndole la cara al pueblo de Pastaza a través de una supuesta conciliación o a través de procedimientos legales en otras instancias donde que fácilmente los actos de corrupción siguen campantes cuando tú hablas con un juez, cuando hablas con un fiscal, cuando hablas con los personeros de la misma Contraloría General del Estado, y estos se prestan ¿para qué? Para darle la razón a estos irresponsables. Entonces, en eso no lo vamos a permitir, Salomón, y es por eso que hoy que hemos retomado. ¿Cuándo podremos tener la información de que la Contraloría efectivamente no desvaneció las cosas? Sí, y hay que tener la fecha de si se ha desvanecido, de cuándo se desvaneció. Exactamente, yo el día de mañana estoy solicitando ya ser recibido en la Contraloría, que hoy es frente a la Asamblea Nacional, y con el ingeniero Carlos Riofrío entrevistarme nuevamente, porque la primera vez que me había entrevistado con él sí nos dio toda la información inmediatamente y se iba a llegar supuestamente hasta las últimas consecuencias, pero por eso es que hoy me sorprende de que supuestamente hay un desvanecimiento, y eso sí significaría, yo creo que para la Contraloría, un acto para mí de corrupción, que afectaría los intereses de los pastacenses en un área sensible como la salud, al tener las condiciones que hoy tiene nuestro hospital, supuesto hospital, Puyo. En esa reunión que el asambleísta va a tener con el señor Contralor General del Estado, hacer de acuerdo también de un oficio que ha enviado la Comisión de Fiscalización y no sé si el Grupo Parlamentario Anticorrupción al Contralor para cuestionar la legalidad de actuación del prefecto provincial Jaime Guevara.
Bueno, sí, sí, es un proceso que está en trámite. Entendemos que en esta semana se entregaría el informe el borrador de lo que significó la auditoría al gobierno provincial. Eso es un requerimiento que lo han hecho varios legisladores del Frente Parlamentario Anticorrupción, no solamente en Pastaza, sino en varias provincias y en varios gobiernos seccionales. Y lo que queremos es agilidad. Para eso se conformó el Frente Parlamentario Anticorrupción, para exigir, ya nos toca exigir, o sea, al incumplimiento de los tiempos, y como usted decía, de pronto la corrupción tiene fechas de caducidad. Entonces, esperamos que se pueda entregar ya la información formalmente, y adicionalmente a lo que sucede acá, no solamente en el gobierno provincial, en los gobiernos municipales y parroquiales también, pues esta problemática que hoy tiene la provincia de Pastaza, que data ya de 11 años atrás, y que no se logra firmar un acta de entrega de recepción definitiva. Y aquí entre gallos y medianoche no van a hacer lo que les da la gana. Aquí tiene que conformarse una comisión verdadera, efectiva, con la conformación de los diferentes sectores y gremios de profesionales que saben de la materia, y para a partir de ello determinar realmente qué es lo que está faltando y cuánto es lo que está faltando para poder firmar el acta de entrega de recepción definitiva, y que se pueda entregar al menos a los 11, 12 o 13 años esta infraestructura del hospital el Puyo, que hoy no termina siendo más que un grupo de galpones que realmente ha significado prácticamente un atentado para la ciudad de Pastaza. Los galpones, 18 galpones del Hospital Puyo, de acuerdo con las cifras entregadas por MacGyver, cuesta $22 millones. Solamente O sea, la infraestructura. solamente la infraestructura, o sea, ver el suelo, las paredcitas que son medio de asbesto y el techito, 1 millón cada uno de esos galpones, 1.160.000. Oiga, alguien diga que son de filos de oro. Sí, exacto. A ver, Para eso, que cuesten eso. tanto. Entonces, mire, Salomón, en los próximos días vamos nosotros mismos, y yo espero que el señor ministro nos dé respuesta y se conforme la comisión para que podamos ir esta comisión, no solamente nosotros, ¿no?, sino quienes en este caso conocen la infraestructura. Y usted sí se ha acercado, y usted conoce que las bases mismas hoy están a punto ya de colapsar, claro. Exactamente. O sea, se han Ya. hundido 10 centímetros en una parte, en otra parte ya está, ya las tuberías incluso están, Si usted una de esas se rompe porque ya no tiene la línea de continuidad. Exacto, si usted se fija en los hundimientos, y vamos a fijarnos en las ventanas de los vidrios se rompen a cada rato. ¿Por qué? Por el descuadre que existe en la infraestructura. O sea, mire a qué punto hemos llegado, ¿no? Y si usted se verifica que en la parte, mire, la realidad de acá de Pastaza, de la Amazonía, al ser un terreno con bastante humedad, ¿no?, prácticamente ya la corrosión, si no me equivoco en el término, ha generado en las bases de estas, en el principio de las bases de estas infraestructuras, y prácticamente están corroídas, ¿no?, a punto de que puedan caerse esa infraestructura. Ahora, vean, asambleísta, este contrato fue dado valiéndose de declaratoria de emergencia. De la declaración. Sí. Así fue como más o menos fue la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. 22 emergencias para que las empresas chimbas hagan su trabajo, ¿no? Ajá, y ese también tiene el mismo... Exactamente, tiene las mismas condiciones de contratación, a dedo. Sí, y ahí mire que uno de los términos de referencia en los cuales se declara el estado de emergencia, se indica de que no se considerará si son locales o son nacionales o son extranjeras. Es decir, había el camino abierto para darles a dedo a estos irresponsables, sí, es decir, tengan sus recursos, y ya sabe que con plata en mano la tentación les generó todo esto que nos ha afectado a nosotros. Entonces, esa irresponsabilidad lo seguimos pagando los pastacenses, y no vamos a permitir que se firme un acta de entrega de recepción definitiva mientras no existan prácticamente todas las condiciones de lo que realmente debería tener esta infraestructura del Hospital General Puyo. Otro cuestionamiento es también el nombramiento del nuevo gerente del Hospital Puyo. Un poco yéndose contra la ley amazónica, un poco también nombrado a dedo. Bueno, ahí lo que sí podría decir es que se convocó un concurso, participaron aquí ciudadanos de la provincia de Pastaza, profesionales, ¿no? El concurso sí era muy, se puede decir, exigente en los términos de los requisitos. ¿Sí? En ello son pocos, casi nadie de Pastaza lo cumple. Tener un título de 4º nivel en administración de hospitales, cosas como esas, ¿no? Entonces eso se generó un concurso a nivel nacional,
Y claro, este detalle de la ley amazónica que no se ha tomado en cuenta en los términos de referencia significaría una invalidez al proceso, ¿no? Pero realmente la ley amazónica a la presente fecha también deja esos espacios, Salomón, que es lo que estamos en la reforma que planteamos, exigiendo de que se aterrice inicialmente en profesionales de la Amazonía, porque mire, bueno, el tema de la gerencia del hospital es un tema adicional. No es que tiene un mal perfil el actual gerente del hospital, y eso debo decirlo con propiedad. Pero sí es la falta de oportunidades que se siguen generando al incumplimiento de la ley amazónica para no solamente esto, sino ahí tenemos otras denuncias también y otros procesos de fiscalización, por ejemplo, con la misma empresa eléctrica Ambac, ¿no? Que ellos sí han hecho lo que les da la gana también. Entonces, no pueden seguir haciendo lo que les da la gana, limpiándose con la ley amazónica, y sí, con la normativa y la ley y la misma constitución, e ir respetando estos procedimientos. En todo caso, yo digo, en el caso de la convocatoria para lo que es la gerencia del Hospital Puyo, sí se cumplió con esos parámetros reales de perfiles, pero que lamentablemente no tenemos todavía un profesional amazónico que pueda conocer los destinos del hospital. O sea, pero también, o sea, el determinar ciertas cláusulas para la elaboración de determinadas obras o determinados puestos también depende mucho del perfil del que vaya a ganar, pues. Entonces... Sí. Realmente es eso, ¿no? Es eso. Lo que se busca es justamente que se venga a cumplir un trabajo con responsabilidad. ¿Cómo exigirle al señor gerente que, por ejemplo, lo que haga de su trabajo frente a esta posibilidad lo haga de cara, por ejemplo, a ustedes y al comité, que ahora ya le dicen, el comité no, como no es legal, entonces no tiene ninguna autoridad, lo cual pretende deslegitimar la acción ciudadana? Ahí sí se equivocan, y ahí sí les mando a revisar la Constitución a quienes están hablando esas situaciones que no son reales. Aquí el ciudadano natural es el primer fiscalizador. Sí, y el procedimiento complementario, y si es que por último quieren deslegitimar al ciudadano, en este caso al Comité de Autogestión, para eso estamos nosotros, los legisladores. Y nosotros nos anclamos en la petición ciudadana y en esta responsabilidad de los ciudadanos, incluso de voluntariado. Cuando les conviene, sí, y cuando no les conviene, realmente son ilegales, son inconsistentes, algo que ya nos pasó a nosotros como cuando éramos miembros de la Federación de Barrios. Pero aquí, a ver, el señor gerente tiene la responsabilidad plena, bajo la disposición del señor ministro, de la reunión que mantuvimos el 1 de febrero en la capital de la República con los ciudadanos de acá de Pastaza, más el señor gobernador y los miembros del Comité de Autogestión, de conformar la Comisión Ciudadana e informar los procedimientos. Oiga, hay una convocatoria, el documento que le envía McKeever al señor gerente con fecha 22, y ágilmente al 23 ya mantienen la reunión, con delegados incluso de la zonal, ¿no? Oiga, ni siquiera cuando hay una emergencia de la ambulancia, pues. ¿Sí o no? Si nosotros solicitamos una emergencia, aquí no hay ambulancia, y tiene que esperar 2, 3, 4 días, 8 días, 15 días para tratar de ubicar una ambulancia. Entonces, con mayor agilidad ellos se mantuvieron esa reunión, y yo personalmente le pedí al señor asesor del ministro que me dé información al respecto de esa reunión que mantuvieron acá, y él no conocía absolutamente nada. Así mismo que dice que, no sé si será esa misma reunión a la que estamos haciendo alusión, pues que se ha manifestado que las nacionalidades indígenas estaban en la reunión y consultado que fue, por ejemplo, Antonio Vargas, consultado que fue la Confeniade, Richard Vargas, ellos no estuvieron. Y entonces no pueden jugar incluso con la representatividad. Claro. O sea, ¿no? Y no es que se desmerezca, no pueden decir a cualquier ciudadano de la nacionalidad, venga y acompáñenos en este procedimiento, y calladito, ¿no? Entonces, Mario Gómez ha cumplido con, en este caso, incluso la tarea de preguntar, a ver si es que alguien de las nacionalidades, porque aquí hay representatividad, pues. ¿No? Entonces, en ello también es otra irresponsabilidad de involucrar a un representante de las nacionalidades, ¿bajo qué delegación? Claro. Entonces, eso es otro de los errores que han incumplido hasta la presente fecha con el compromiso que estableció. Y eso ya es problema en donde el señor gerente tiene la bondad de... Ahí es un llamado de atención directo a una irresponsabilidad. ¿No? Y yo personalmente incluso me contacté con el señor gobernador, que aparece en las fotografías también. ¿Cómo así? ¿Qué haciendo ahí? ¿En representación de quién? Aquí deben haber al menos las dos partes básicamente representadas para poder ir determinando una hoja, porque ¿qué es lo que pide McKeever? Supuestamente que se les reciba para ellos establecer la hoja de ruta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. Entonces, aquí hay tres actores. Uno, el representante, que es el ministro del Ministerio de Salud Pública, él sabrá quién delega.
Y el gerente, si es que en este caso está cumpliendo su rol, debe convocar al tercer actor, que es la ciudadanía. Y nosotros que estamos fiscalizando y hemos pedido ser partícipes de este proceso. No solamente este legislador, sino los dos legisladores. Y obviamente la empresa MacGyver. Entonces, Ministerio de Salud Pública, MacGyver y los ciudadanos que estamos en un proceso de fiscalización paralelo a la conformación de una comisión ciudadana para establecer la hoja de ruta e identificar cuáles son los problemas que están constando primero, en el incumplimiento del contrato, de los términos de referencia. Y segundo, para saber qué hoja de ruta se toma para ver cuánto y cómo debe subsanar. En este caso, y no solamente es cuestión de subsanar de parte de la empresa MacGyver, sino aquí deben pagar su irresponsabilidad. Deben pagar las multas. Ojo, claro, que si sumamos las multas a la presente fecha, darán varios millones de dólares. Sí, dejar una infraestructura en lo que corresponde a todo lo que es el área del Hospital Puyo. Si hay esos hundimientos, si hay esa ala... Tiene que estar la satisfacción, que es más claro. Ojo que hay equipos que nunca se han utilizado y que han concluido su tiempo de garantía y de vida útil. Dese cuenta, Salomón. Entonces, es un problema mayor al cual nos enfrentamos. Entonces, no podemos nosotros esperar que esa irresponsabilidad lo sigamos pagando los pastacenses, y ahí sí seguiremos y vamos a seguir en la EXI. Yo había manifestado esto al presidente de la República y tiene conocimiento, y espero que esta información trascienda a nivel nacional para identificar esta otra irresponsabilidad de quienes hace 11 años recibieron los recursos y que hasta ahora no se nos entrega el producto final del cual nosotros pagamos permanentemente los ciudadanos a través de lo que nos corresponde cancelar. Entonces vamos a seguir insistiendo en este escenario de fiscalización y tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias. Así está la cosa, amigos oyentes. Gracias, Elías, por estar en los de Nina Radio. No quiero dejar de pasar por alto esta otra consulta. Esta víspera ha sido asesinado el dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, es amazónico. Usted como amazónico, ¿cómo ver esto? Porque es preocupante la situación minera, debemos usted conversar en otra oportunidad también esto, la conflictividad que existe aquí en la misma Amazonía ecuatoriana. Ahora hay una persona fallecida, ¿no? Sí, en el caso particular de Eduardo Mendúa, lo conocí personalmente, llegó a la Asamblea Nacional bajo una denuncia, ya que ellos estaban declarados en el territorio Cofán, allá en Lago Agrio, declarados en una problemática en un área de explotación petrolera digamos, la bronca era interna. Y en esa bronca interna lo que se buscó es subsanar a través de la empresa Petroecuador y el Ministerio de Energía para que levanten este estado de hecho que habían generado. Y ahí habían esos conflictos internos. Lamentablemente hoy, y mire que estos días estaba por firmarse ya el acuerdo final, pero lamentablemente hoy ya amanecemos con la noticia de que ha fallecido Eduardo Mendúa bajo un sistema de sicariato. Eso es peligroso. Claro. ¿No? Entonces, esperamos saber a ciencia cierta. Yo ayer me había contactado con la gente de Petroecuador, particularmente con Rosa Chanco, que ustedes lo conocen, que trabajó acá en Relaciones Comunitarias en Alliva en su momento, y que hoy está siendo parte de Petroecuador, porque ellas son los que estuvieron mediando, se podría decir, esta problemática. Pero yo lamento mucho que el hecho, la circunstancia en la cual fallece o le asesinan a Eduardo Mendúa. Y bueno, la CONAIE ha hecho un planteamiento. Vamos a ver que en este caso las entidades que les correspondan lleguen hasta las investigaciones que correspondan y logren identificar cuál es la problemática interna, porque si hay una problemática interna dentro del territorio Cofán. Pero bueno, yo creo que más allá del ir vinculando a lo que está sucediendo con el país, temas de paralizaciones, de movilizaciones y demás, habrá que identificar con responsabilidad por dónde sucede este triste y lamentable hecho que hoy le ha costado la vida a Eduardo Mendúa. O sea, también es un poco apresurado, no sé cómo ve usted que la CONAIE responsabiliza al gobierno, a Petroecuador. No es por ahí la cosa, yo creo, y le digo con conocimiento de causa, Salomón, nosotros hemos dado seguimiento a aquello, incluso provocamos la reunión en el mismo ministerio con el señor ministro, ¿sí? Y estuvieron todos los delegados, en este caso las partes, que tenían ese conflicto interno. Pero bueno, yo lo que sí digo es, exigimos que se dé el cumplimiento a la investigación respectiva y no se genere una posición antagónica que realmente significa inestabilidad también para el país. Entonces son temas como estos que hay que tratarlos de frente y eso lo hacemos en el Frente Parlamentario Anticorrupción, que a usted le consta, Salomón. No es fácil cumplir con ese cometido, pero es nuestra responsabilidad,
para eso nos eligieron, y esperamos al final del día que todo lo que en esta semana será trascendente para el país, como el informe del Gran Padrino, pues llegue con responsabilidad al Pleno de la Asamblea Nacional y se tome la mejor decisión por el país. ¿Sí? Se habla de una supuesta renuncia del presidente, de un supuesto involucramiento del mismo, de un llamado a juicio político, de una movilización. Y se habla también, pero al mismo tiempo se habla de la participación con dineros turbios en la campaña del señor Arauz. Apareció ahora sí, y ahí sí se les fue el internet, como decimos. Entonces hay que ser responsables en este hecho, y es por ello que el mismo Frente Parlamentario Anticorrupción entregó un informe mucho más sobrio que el que está generando esta comisión, que estaba destinado para el mismo. No tienen cómo entregar el informe, no tienen. Exacto, cómo. Entonces pidieron 10 días de ampliación, y yo creo que son temas de debate, de análisis mucho más profundo, pero con responsabilidad, y eso es lo que se les ha pedido a los legisladores que hoy están siendo parte de esta comisión, y al final del día pues seamos responsables con el país. Si al país le solucionan los problemas de este tipo de situaciones, pues adelante, que se vaya a la casa del presidente, los asambleístas y todo el mundo, pero tampoco se trabaje bajo intereses personales y particulares o partidistas. Para sesgar hacia la solución que ya tenían planificado políticamente. Hoja de ruta, 50 días lo tenían, ahorita les está restando menos días, pero yo creo que se les cayó la careta a algunos de ellos en el involucramiento ya de otros actores, donde que ahí sí ya no hay la misma intensidad de la fiscalización o de las denuncias. Pero es eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que darse un baño de verdad integralmente, y nuestro país realmente necesita enrumbarse. Y también el presidente tiene que corregir sus errores, ¿no? El Ejecutivo, Legislativo, ciudadanía, articular efectivamente, ver hacia dónde podemos encaminar para superar esta crisis económica, política, social, de inseguridad, de salud, etc. Y nos quedamos con la información, mucha información que tratarla en esta entrevista, así que vamos a estar haciendo seguimiento muy puntual. Ahí sí le pido, ahí sí le pido personalmente que le demos seguimiento exhaustivo a esta problemática que tenemos con el Hospital General. Así es, eso es un compromiso.